¿Cómo estamos, marcianeques? Bienvenidos a un nuevo episodio de este gran y tremendo y abandonado podcast llamado Un Weón Cualquiera. Cabros, señores, marcianeques, pinganillas, me disculpo. Lo primero que quiero hacer es disculparme por haberme desaparecido por tanto tiempo, porque yo sé que me extrañan, yo sé que sí, y yo también los extraño y los quiero, los estimo mucho. Y la verdad que no había podido grabar, de verdad yo generalmente grabo los días domingos. Y honestamente no había podido. Por temas personales, por temas de salud, temas de repente más logísticos. A mí me gusta, yo soy medio cuadrado, medio obsesivo para ciertas cosas. Y cuando decido grabar es porque, ando más o menos con las pilas bien puestas, con la mente despierta también. Y obviamente porque yo sé que nadie me va a molestar. Y no se habían dado ninguna de esas condiciones. Y como digo, temas personales, también temas de salud, no había podido. Y recién hoy día digo, weón. Hoy día grabo sí o sí porque no me gusta tener el canal tan tirado. Así que cabros, solamente les puedo decir que hoy día se viene un programón. ¿Y de qué va a tratar este programón? Bueno, estuve viendo unos videos muy interesantes. Están bastante relacionados con nuestro amigo el pelado Bigley, ¿no? Y un amigo de nuestro compadre, de nuestro peladito querido, Don Pietro Buffa. Don Pietro Buffa es ni más ni menos, su profesión, genetista. Y él como genetista tiene unas teorías bien interesantes, unos planteamientos que de verdad son alucinantes. Pero el tipo no habla solamente por hablar. Como digo, es genetista, por tanto, sus ideas se basan en hechos, estudios y evidencias. Y eso es lo genial de esto. Porque a mí no me gusta hablar simplemente por hablar y porque ya a mí se me ocurrió esto y alguien dijo que esto podría ser. No. Aquí yo creo que dentro de lo que es posible hay que aterrizar las cosas. Y cuando existe un tipo con la formación de Pietro Buffa, un tipo, digamos, que sabe de lo que está hablando y te tira este tipo de teorías, viejo, hay que por lo menos considerarlo. Así que el capítulo del día de hoy, señores, va a tratar de los misterios del ser humano, más específicamente del Homo sapiens, digamos, la especie como la conocemos hoy en día. Así que de verdad, cabros, afírmense porque se viene bueno. Va a estar muy buena esta weá. Señores, antes de adentrarnos en las teorías y los planteamientos de nuestro compadre Pietro Buffa, amigazo de Mauro Biglino, hay que tener claro ciertas cosas, ciertas curiosidades, ciertos misterios que hay en relación al ser humano, al Homo sapiens, que tiene algo así como 200.000 años de antigüedad, por lo que se sabe. Aquí estamos todos tomando en cuenta lo que nos plantea la ciencia oficial, ¿ok? Si alguien tiene otra teoría, si alguien ha investigado y ha descubierto otras cosas, por favor, lo dejan en los comentarios. Tomemos la ciencia oficial como base aquí. 200.000 años, ¿ok? ¿Estamos? ¿Cuáles son las curiosidades del ser humano? Que todavía la ciencia moderna no ha podido explicar, para variar. El ser humano logra un desarrollo cerebral importante hace cierta cantidad de años. Sin embargo, no se sabe bien el por qué, ni el para qué. Hay una teoría que plantea un paleontólogo estadounidense, no recuerdo su nombre, que dice que probablemente fue porque el ser humano comenzó, en cierto punto, a consumir carne cocida. La cocinaba, ¿cómo? Con fuego. Ok, hasta cierto punto esa teoría fue aceptada. El problema es que las fechas no calzan, porque el ser humano descubre el fuego bastante después. Entonces ahí es cuando se empieza a generar ese problema de chuta, en realidad al parecer no fue por esa causa, sino que probablemente es otra la causa. Y además de eso, algo que va bastante relacionado con el desarrollo cerebral y que tampoco la ciencia oficial lo ha podido explicar, es por qué el ser humano desarrolla lo que se conoce como pensamiento simbólico, o también que tienen que relación con el pensamiento abstracto. Poder entender simbología no necesariamente de una manera en la que yo tengo que ver las cosas, sino que también las puedo imaginar. Simbolismo, representaciones. ¿Para qué? ¿Cuál es la funcionalidad de eso? Porque, a ver, hay que entender de que si uno... Aquí yo lo único que lo invito a hacer es utilicemos el sentido común y observemos a nuestro alrededor. Uno mira al resto de las especies animales, porque hay que decirlo, el ser humano es un animal humano, pero es un animal.
si uno mira al resto de las especies, se da cuenta de que todas las especies están adaptadas a su contexto, a su medio ambiente, y que han desarrollado una serie de características y habilidades que les permiten sobrevivir en ese medio, para cazar, para protegerse. Todas esas cosas se han desarrollado a través de miles de años, lo que plantea Darwin, para poder subsistir de mejor manera y que la especie no perezca. Esa es la idea de la evolución. Sin embargo, hay algo que el ser humano tiene a diferencia de los animales y que, como digo, no se ha podido explicar. ¿Qué es esto que les planteo yo? El pensamiento simbólico, el pensamiento abstracto. ¿Para qué sirve? Da la sensación de que el ser humano en algún momento desarrolla estas habilidades que al parecer se salen de lo que podríamos considerar necesario para la sobrevivencia. Se supone que simplemente la vida en la Tierra, mirando al resto de las especies, el objetivo que tendría sería propagarse, subsistir, sobrevivir a su contexto, a su medio ambiente. Y que la especie se siga propagando a través de la reproducción. Eso es lo que uno observa. El ser humano, sin embargo, tiene otras habilidades que le sirven para hacer otras cosas. Podemos hacer arquitectura, podemos hacer arte, podemos hacer poesía, podemos hacer música. Entonces uno dice, pero a ver, esto desde un punto de vista de evolución, ¿es lógico? ¿Era posible que se desarrollara esto de manera natural? Entonces es ahí cuando empiezan a surgir las preguntas de, chuta, parece que acá podría, una posibilidad, haber algo más que nos están diciendo, algo más que la teoría de Darwin no estaría explicando. Y es acá donde yo creo que lo que plantea don Pietro Buffa es muy interesante. Y es muy interesante porque, como les decía al inicio, tiene datos, tiene evidencia, ¿ya? Y eso es lo genial de esto. No es hablar por hablar, sino que hablar con base. Bueno, esto yo lo había escuchado hace un tiempo, pero creo que en el momento en el que lo escuché nunca me crujió realmente, no me cayó la teja, como se dice acá en Chile. Digo porque asumo de que hay gente que parece que escucha el programa que no es chilena. No me había dado cuenta de esto, de la importancia que tenía, de lo curioso que es, y algo que plantea Pietro Buffa, y que de alguna manera es de su hipótesis más importante. Se descubre, no sé en qué momento, de que el ser humano tiene 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Ahora usted podrá decir, pero ya ahí, ¿cuál es el misterio ahí? Bueno, lo raro de eso es que todos los antepasados homínidos del ser humano, todos los ancestros antes del Homo sapiens, tenían 48 cromosomas. O sea, 24 pares. Y todos los otros simios que vemos hoy en día, los monos, los chimpancés, también tienen 48. Ahora, ¿por qué es importante el tema de los chimpancés? Porque se supone que el ser humano comparte algo así como el 99% de información genética con ellos. Porque ustedes vean un mono, es un ser humano, claro que no puede hablar, no se puede expresar, pero la manera en que utiliza las manos, el tema de los pulgares opuestos, la manera en que manipulan las cosas, es ver un ser humano. Tienen más pelo y todo. Pero se nota que, al parecer, la historia del ser humano viene desde ahí. Entonces, ¿cómo es posible que se dé esta modificación en el tema de los cromosomas? De tener 48, todos nuestros antepasados, homínidos, hasta llegar al Homo sapiens, todos tienen 48 y en algún momento pasa a tener 46. Eso es muy raro. Y lo que descubre Pietro Buffa en sus investigaciones es que eso fue posible gracias a un proceso que se llama en genética translocación robertsoniana. La translocación robertsoniana se da en la naturaleza, ¿ya? Pero en general genera defectos, genera enfermedades como la leucemia y en algunos casos también el síndrome de Down. Porque ¿qué pasa? Se juntan dos cromosomas y generan estos defectos. Ahora, ¿qué es lo curioso acá? Pietro Buffa descubre de que esta translocación robertsoniana se da de otra manera que es muy especial. Estos cromosomas se juntan, dos cromosomas se juntan, pero en una zona en la que no hay genes, no hay material genético, y por eso que esto no generó ningún tipo de problema a futuro, ¿ya? Y de ahí es que surge esta idea de,
al parecer, alguien más metió mano acá. O sea, hay una mano externa. Alguien más alteró el desarrollo del ser humano. Porque para que se dé este proceso de la translocación robertsoniana de esta manera, con esta perfección, de vamos a juntar estos cromosomas justo en una zona donde no vamos a comprometer absolutamente nada, a ver, es un poquito extraño, por lo mínimo. Y el ser humano y el planeta Tierra y en realidad muchas de las cosas que vemos hoy en día tienen una serie de misterios, de curiosidades que la verdad, bueno, lo que les comentaba el otro día, por ejemplo, de la luna, que me acordaba con el tema del eclipse solar, que justo la luna tapa el sol porque tiene el tamaño perfecto para tapar el sol por completo. Bueno, esa cuestión es matemáticamente imposible. Y lo que le estoy comentando ahora probablemente va en esa misma categoría. Aunque técnicamente nada es imposible, pero digamos lo que es muy poco probable, que se haya dado esa translocación robertsoniana así de perfecta. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta translocación robertsoniana? Dentro de lo que plantea Pietro Buffa, es que este proceso se realiza actualmente con ciertas especies de animales que tienen ciertas similitudes con otras especies de animales. Entonces, ¿para qué se hace esto? Porque se sabe que esas especies de animales, por ejemplo, no sé, felinos que se parezcan mucho entre sí, se podrían llegar a parear porque son muy similares en anatomía, pero no se quiere que exista una descendencia entre esas dos especies. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una translocación robertsoniana. O sea, eso estamos hablando ahora, en una época moderna. Entonces, por eso que se plantea, ¿y quién entonces se lo hizo al ser humano en esa, hace cuántos miles de años? Entonces, por eso que digo que acá lo que plantea don Pietro es muy interesante. Él dice de que cuando se practica la translocación robertsoniana, se hace, y lo que hacen ellos actualmente, es para que si esas especies se mezclan, especies que son muy similares entre sí, no exista una descendencia. O sea, hablando en palabras simples, si un felino que es muy similar a otro se aparea con ese otro felino, van a una cita, ven una película, hacen el amor los felinos. Si hay una descendencia, esa descendencia no va a poder de alguna manera desarrollarse, porque o va a ser estéril o porque va a morir. Entonces ahí se genera lo que se denomina un bloqueo genético. Aunque haya una descendencia, esa descendencia no se va a desarrollar, no se va a propagar. Y esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que dice Pietro? Alguien hizo esto hace miles de años, esta translocación robertsoniana, porque probablemente no quería que esta especie del ser humano o del ancestro del ser humano se involucrara o se mezclara con otras especies. Porque probablemente habían especies que eran inferiores, que todavía no se habían desarrollado tanto como... Aquí no está claro, él no se sabe bien si fue con el Homo erectus o con el Homo habilis al que se le realizó este proceso, pero la idea era que esa especie que habían elegido ellos, hablemos de ellos, no estamos muy claros quiénes son, la idea era de que esta especie que habían elegido, Homo habilis o Homo erectus, no se mezclara con otras especies que fueran inferiores. O sea, generar un bloqueo genético. Y si se mezclaban, si se apareaban, no iba a haber una descendencia. Ya como les explicaba anteriormente. Esa es la idea de la translocación robertsoniana. Ahora, lo interesante es que Pietro dice, ahora nosotros hemos descubierto esto con el desarrollo tecnológico que tenemos. Ahora recién, época moderna. La pregunta es, ¿y en esa época quién tenía la tecnología para hacer eso? Y aquí es cuando don Mauro, don Pietro empiezan a juguetear con esta idea de los antiguos visitantes. No sé si han visto ese programa del History Channel, los alienígenas ancestrales. Porque al parecer en la Biblia y en muchos textos, en textos antiguos se plantea esa posibilidad de que al parecer a la humanidad se le intervino de alguna u otra forma. Y esto que les planteo del hecho de que el ser humano tiene 46 cromosomas, a diferencia de todos sus parientes homínidos que vemos hoy en día, los simios y los homínidos que lo preceden, que preceden al Homo sapiens, todos tenían 48. Entonces no se explica el por qué el ser humano tiene 46. Y la única explicación que hay es la translocación robertsoniana.
Sin embargo, para que se dé la forma que se dio, no hay otra explicación de que alguien metió mano ahí, de que hay una mano externa, de que hay intervención genética. Y acá Don Pietro toca un tema que es bien interesante, que yo no lo había escuchado, que tiene que ver con el oro, que es el oro. Curiosamente se repite en muchas de las mitologías antiguas de diferentes culturas, en la que a los dioses les gustaba mucho el oro. Es más, pensemos en la misma Arca de la Alianza, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la que le mandan a hacer a Moisés, es de oro, ¿ya? En esa época, al parecer, el oro no tenía ningún tipo de funcionalidad. Simplemente uno podría haberlo considerado como una joya, un material para fabricar joyas, pero no tenía otra funcionalidad. Imaginemos esa época sumamente poco desarrollada, con nada de tecnología. El oro prácticamente no tenía ninguna función. Sin embargo, a los dioses les gustaba mucho el oro. Y se descubre que hace más o menos 30.000 años, en África, habrían existido unas minas de oro. Ahora, ¿por qué eso es interesante? Porque, no sé si ustedes han escuchado esta idea de que la vida se genera en África. Y aquí mucho, y el mismo Pietro y Don Mauro lo relacionan con el tema del Edén. ¿Dónde habrá estado el Edén? Probablemente había un Edén ahí, en África. ¿Y por qué en África? Bueno, porque al parecer estos dioses, o como se quieran llamar, extraterrestres, visitantes, utilizaban el oro con otros tipos de fines para tecnología. Por ejemplo, y claro, estuve investigando y no tenía idea, porque honestamente no soy alguien que use mucho oro, no soy muy metido en el tema de la joyería ni nada, ni metales preciosos. Y estuve investigando de que ahora, hoy en día, el oro se está utilizando en tecnología y también en salud. Curioso. ¿Por qué es curioso? Porque se empezaron a hacer algunos experimentos con el oro para poder alargar los telómeros, que son algo así como una parte de los cromosomas, para poder evitar que se acorten. ¿Por qué para evitar que se acorten? Porque mientras más corto, menos vive ese ser. Menos vive, en ese sentido, ese ser biológico. ¿Ok? Entonces, el oro, de alguna forma, no sé si ahora o un par de años más, tal vez se pueda utilizar para que el ser humano viva un poquito más, para alargar los telómeros o para que evitar que se acorten mucho. Entonces aquí Pietro dice, ¿no será de que estos visitantes estaban utilizando el oro para eso? Porque claro, por ejemplo, se habla en la misma Biblia de que Moisés vivió 900 años y da la sensación, según los textos antiguos, de que estos seres vivían miles de años. Entonces lo que él plantea es, ¿no será de que ellos habrán llegado a este lugar en África o también en Medio Oriente? Porque plantea la idea de que al parecer habían dos Edén, donde ellos hacían sus experimentos. ¿No será de que se ubicaron específicamente ahí porque localizaron minas de oro y el oro a ellos les servía mucho? Yo sé que estas cosas son muy locas para alguien que no esté familiarizado, pero es por lo menos interesante. Y acá, otro amigo llamado Don Mauro Giaca, que asumo que también será italiano, y aquí tenemos que decir que el tipo tiene una base importante, bastante de estudio, porque de repente a la gente que es escéptica, pero ¿y quién dijo esa weá? ¿Un pelagato, un cualquiera? No, mira, déjeme contarle, Don Mauro Giaca, científico responsable del Laboratorio de Medicina Molecular y el Centro de Ingeniería Genética de la Universidad de Trieste. O sea, un weón cualquiera como yo. Esta persona descubre, escuchen esta cuestión, descubre de que nuestras células tienen algo así como una obsolescencia programada. No sé si ustedes han escuchado ese término que se usa para hablar de, por ejemplo, de que la tecnología que utilizamos nosotros hoy en día, los computadores, los televisores, los celulares, tienen algo así como una fecha de vencimiento que está programada. Para que te dure 4 o 5 años, la weá se te echa a perder, no hay arreglo, o el arreglo sale muy caro, y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Tienes que comprarte una cuestión nueva. A diferencia de antes, que las cosas te podían durar 200.000 años, la misma ampolleta, te podían durar años, décadas, y ahora pasan, no sé, 6 años y el agua se revienta. Bueno, eso es lo que se conoce como obsolescencia programada. Él descubre
que en las células del ser humano existe una obsolescencia programada. Y aquí fíjense este dato, weón. Para que el ser humano viva 120 años. Acuérdense ese número, 120. De aquí se van a ir de raja. Porque yo creo que las coincidencias, weón, no existen. No existen porque te encuentras cosas como esta que te demuestran lo contrario. Y acá, la Biblia de nuevo nos está dando una manito porque se los voy a leer. Génesis, capítulo 6, versículo 3. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. O sea, ¿qué más se puede decir? El mismo Yahvécito, nuestro amigo Yahvé, el Dios de amor, de la misericordia, de la piedad, está diciendo de que él determina que el ser humano va a vivir 120 años. ¿Y qué descubre nuestro amigo Yaka? Que en las células del ser humano existe una obsolescencia programada de 120 años. Ahora, alguien podría argumentar, bueno, pero es que quizás estos hueones de repente son cristianos y leyeron la Biblia y finalmente terminan diciendo, oye, descubrimos de que al parecer, por lo que plantea don Pietro, amigo de don Mauro, no sería gente exactamente cristiana. Están metidos en otras cosas. Y hacen este descubrimiento. Y la verdad es que uno empieza a hacer un poquito de análisis y dice, oye, en realidad el ser humano, ahora mismo con el estilo de vida que llevamos, la alimentación que tenemos y todo, la contaminación, el ser humano ni cagando llega a los 120 años, se muere mucho antes. Pero todavía hay gente que pasa esa barrera de los 100 años, 110, 115. Más allá es imposible vivir. Entonces, no sé, para mí un dato como este, de verdad que me deja pensando. O sea, coincidencia, no creo. De verdad que no creo. Para nada, weón. Yo creo que son una serie de datos, weón, que si uno lo empieza a juntar, te empiezas a dar cuenta de que hay muchos más misterios de lo que no hubiéramos dado cuenta, sin que toda esta gente hubiera hecho sus estudios, sus descubrimientos, sus investigaciones. Y al parecer el ser humano tiene muchos más misterios, weón, de los que parece. O sea, yo recuerdo hace un tiempo y no pude encontrarlo, extrañamente raro. ¿Por qué digo raro? Porque todos sabemos de que uno en Google puede encontrar toda la información que necesite, y en YouTube también. Todos sabemos lo que está pasando ahí. La censura que hay, que han eliminado muchísima información. No pude encontrar, yo recuerdo que hace un tiempo escuché, no sé si era un libro o una teoría de un científico que planteaba esta idea de que el ser humano no era del planeta Tierra. De que tenía una serie de características que hacía pensar de que el ser humano venía de otra parte y que fue plantado acá. O también será de que estos seres que vienen de otra parte los modifican para que se parezca a ellos y por eso que el ser humano es como un lunar. O sea, yo recuerdo que hace mucho tiempo me lo preguntaba y decía, da la sensación de que el ser humano desarrolla, imagínense, la conciencia, bueno, todavía nadie ha podido explicar qué es la conciencia. ¿Está desarrollado el cerebro? ¿Es algo ajeno al cerebro? Porque al parecer ningún otro animal tiene eso. El ser autoconsciente, el de poder decir, bueno, existo, estoy vivo. Ningún otro ser humano tiene, o sea, ninguna otra especie en el planeta tiene esa capacidad. Y se supone que todo se desarrolla a través de ¿qué? De la evolución. O sea, amigo Darwin, usted hizo un gran aporte, pero creo que ahí se quedó corto. Porque, a ver, ¿cuál es el sentido evolutivo de la conciencia? Da la sensación de que el ser humano tiene, como decía al inicio del programa, ciertas capacidades que se escapan a lo que uno se podría esperar de simplemente un ser que se desarrolló para propagarse por el planeta Tierra y que su especie no desaparezca. Parece que hubiera un propósito diferente. Ahora aquí, ¿cuál es el propósito del ser humano? ¿Y por qué estos seres habrían modificado? Es difícil saberlo. Es muy difícil saberlo. Muchos hablan de que quizás fue para utilizarlo de esclavo, pero ahí ya meterse como en un terreno que es más complejo, que igual me gustaría tocarlo, porque igual me interesa ese tema.
Pero volviendo a esta teoría de que el ser humano no era del planeta Tierra, como digo, usemos el sentido común y observemos alrededor. El ser humano es el único animal, el único, que necesita ropa para vestirse. ¿Ya? Porque no soporta el frío, temperaturas demasiado bajas, y tampoco el calor extremo. A diferencia de otros animales que tienen una serie de sistemas que les permiten poder sobrevivir a esas condiciones extremas. Los reptiles, por ejemplo, tienen la sangre un poquito más fría. Hay animales que viven bajo el agua, que desarrollaron las branquias. El ser humano no puede respirar debajo del agua, necesita... bueno, que tampoco el ser humano está hecho para vivir bajo el agua. Pero lo que voy es que el ser humano necesita ayudas externas para poder sobrevivir en el planeta. Y no se supone que si se desarrolla y logra esta evolución, que es casi como lo máximo que se puede lograr para un homínido, no debería de haber desarrollado otro tipo de cosas que le permitieran no necesitar, por ejemplo, ropa. El ser humano no tiene garras, por ejemplo, como para poder defenderse de otro depredador. O sea, el ser humano, tú lo lanzas a la vida salvaje, así como vino al mundo, y no dura 5 minutos. No dura. Te pesca, no sé, un cocodrilo, un tigre, ándate para Australia, weón, te pica una araña gigante, weón, te pisa un canguro, qué sé yo. Pero lo que voy es que el ser humano, si no es por todas las cosas que ha desarrollado, es un ser sumamente vulnerable, bro. Pero al parecer es el que más se desarrolló. Pero al final su desarrollo va por otro lado. Su desarrollo va por el tema, como les decía, un tema mental, el tema de la conciencia, que da la sensación que tienen otro tipo de funcionalidades. Como digo, desde el punto de vista evolutivo, ¿de qué serviría un ser, un mono, que escribe un libro? ¿En qué sirve eso para que la especie subsista? ¿Para que la especie no perezca ni se aparezca del planeta? No sé, anda a saber tú. Pero como digo, el ser humano tiene muchos misterios desde su origen y hay muchas otras cosas que son muy misteriosas que están relacionadas con el ser humano. Lo que le comentaba, el tema de la luna, lo que comentábamos hace un par de semanas, el tema de todo este tema del culto a Saturno, que también es una cuestión que yo encuentro que es sumamente enigmática, weón, pero me da miedo también meterme mucho ahí porque, no sé, weón, no sé si es un tema de ser hiper ultra sensible, pero no sé si me gustaría meterme tan seguido en esa área. Pero si esta otra parte del desarrollo del ser humano, de cómo logra el desarrollo cerebral que posee hoy en día y que nadie lo ha podido explicar, no, es que la ciencia oficial, ¿qué te dice? Es que es así porque es así nomás, no te hagáis más preguntas, weón. Y finalmente te das cuenta de que funciona exactamente igual como una religión. Cuando ellos se supone que son la voz de la verdad, son los seres más despiertos, más conscientes, porque ellos, claro, desarrollan teorías, investigaciones, y todo se mueve a través del método científico. Pero ¿qué pasa cuando tu método científico no te ayuda a explicar ciertas cosas? Simplemente dices que es una coincidencia. Coincidencia. Parece que el ser humano está lleno de coincidencias. Así que bueno, señores marcianeques, ese ha sido el tema de hoy. Un poquito más breve de lo normal, pero me parecía bastante interesante tocarlo. Me gustaría seguir investigando respecto a esto, pero como les digo, datos e información cuesta mucho pillar, weón. Y no me extrañaría que estén borrando ciertas cosas porque, bueno, ustedes saben cómo se maneja el tema de la información, el tema de ciertas cosas que podrían desafiar el status quo y la historia que se supone que conocemos acerca del hombre y de su origen. Entonces se sabe de que ahí podrían haber un conflicto de intereses. Pero de todas maneras creo que es necesario tenerlo en mente, al menos conocer, saber estos datos. Cosa de, por último, decir, weón, hay muchísimas cosas que todavía no tienen respuesta y vale la pena seguir buscando. Yo creo que esa es la al menos para mí, no sé si puedo decir que es una motivación, porque más que una motivación, güey, es una pasión esta weá para mí. No, de verdad que me gusta mucho esta cuestión. O sea, buscarle la quinta pata al gato, como se dice, porque creo que en ese buscarle la quinta pata al gato es cuando se descubren este tipo de cosas que te vuelan la cabeza, weón, y que te hacen cuestionarte, weón. O
simplemente decirte a ti mismo, no tengo idea de nada, weón. Y creo que de repente es mejor vivir así, weón, en la duda. ¿Sabéis que no lo sé, weón? No lo sé. Pero tengo el interés en saber, en descubrir y tal vez llegar a la respuesta de esa pregunta. Así que, señores, espero que les haya gustado este programa. Pero, antes de despedirme, les quiero dejar una breve recomendación porque ustedes saben que a mí me gusta mucho el cine, la serie. Y hace poquito, hace un par de días nomás, vi una serie que honestamente por el nombre no la hubiera visto en mi putísima vida, que se llama Bebé Reno. ¿De qué trata Bebé Reno? Haciéndolo bien cortita. Bebé Reno se trata acerca de un tipo que es un comediante frustrado que en un momento de su vida lo comienza a acosar una mujer. ¿Por qué se la recomiendo? Porque Bebé Reno comienza de una manera que podríamos considerar más bien sencillita, con toques de comedia y todo, pero toca temas, weón, que son sumamente interesantes. Toma temas como el apego, toma temas como la necesidad de afecto, la necesidad de confirmación, de aprobación, y qué es lo que te genera, qué es lo que produce en nuestra vida esa búsqueda de ser reconocidos, de ser apreciados, de ser valorados. Bueno, vean la serie, es una miniserie, o sea, se les digo, es una miniserie, tiene 7 capítulos, 30 minutos aproximadamente, todos los capítulos, algunos duran un poquito más, otros duran un poquito menos. Pero, weón, qué bueno que Netflix saca de repente material así, weón. Contenido así, miniserie, weón. O sea, chuper la corneta, esa weá de 7 temporadas, weón. Juego de Tronos, 8 temporadas, 12 capítulos, hora. No, weón. O sea, a mí me gusta ver weá y todo, me gusta ver películas, pero no, weón. Pues igual uno tiene una vida y le gusta hacer otras cosas, pues. A mí esa weá como que siento que piensen un poquito más en el espectador, weón. Si a uno no le gusta, no todos somos de me voy a pegar viendo una serie toda la tarde, weón. Así que bacán que Netflix saque este contenido que es más preciso, que es más conciso y que no necesita más, weón. No necesita más tiempo para poder contarte una historia y poder entregarte un mensaje, weón. Y poder engancharte y poder interesarte. Así que bien Netflix ahí y ojalá que siga sacando contenido similar. Así que eso, señores marcianeques, y nos estaremos viendo en un próximo capítulo cuando pueda grabar, obviamente, de Un Hueón Cualquiera.